muchas gracias. Creo que esto es muy importante porque además hemos estado hablando mucho de cirugía refractiva y cada vez más estamos viendo cirugía refractiva de todos tipos, ¿no? Los pacientes que todavía llegan, que se les hizo queratotomía radiada y mea culpa, yo fui de esos que hice mucha queratotomía radiada en algún momento dado y todavía nos llegan algunos pacientes, pero cada vez más vamos viendo pacientes que se sometieron a LASIK, que hicieron PRK, etcétera, ¿no? Que son situaciones también bien difíciles de cálculo y ahora empezaremos ahora con PAM a ver, sé que están llegando algunos pacientes y que hay algún protocolo de esto con Jaime Macías, que también estuvo en la tertulia anterior haciendo un muy buen papel. Es que, PAM, ¿qué están haciendo ustedes en el IMO para este tipo de pacientes? No sé que no es lo mismo PRK que LASIK, etcétera, pero en términos generales, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, y igual y me gustaría empezar un poquito con lo de la queratotomía radiada, ya que lo mencionó doctor, porque creo que es como un nicho también un poco diferente a la refractiva ablacional. Entonces, bueno, creo que algo que podemos recordar también es la radiada es la única que nos va a aplanar o a afectar directamente tanto la superficie anterior como la posterior de la córnea. Esto es súper importante. Y entonces, pues en base a esto, justo como decía el doctor Viteri, pues buscar el elemento que nos lea la superficie posterior. Ahí sí creo que por muy limitado que esté nuestro recurso, no es para nada aconsejable quedarnos con un queratómetro o con alguna lectura de solamente la cara anterior. En este caso sí necesitamos de preferencia pues un topógrafo, una cámara de Scheimpflug, que es mejor el Pentacam, para leer la cara posterior de la córnea. Esto va a ser la diferencia en nuestro cálculo en cierto sentido. Y pues hablando de los calculadores y de las fórmulas, así como mencionó el doctor Rocha hace rato, en estos pacientes en concreto de queratotomía radiada, creo que un buen consejo sería el calculador de Ascars. Es una herramienta que realmente tenemos en línea, de acceso a todo mundo y que nos ayuda bastante en este tipo de pacientes y que además nos va permitiendo llenar los datos de acuerdo a la fuente de los mismos. O sea, ahí mismo nos va preguntando si los datos los obtuvimos en el Pentacam, poner la lectura anterior, la posterior, la media, y entonces todo esto nos va como simplificando las cosas. Ese es como un par de cosas que hacemos en los pacientes en concreto de radiada. Perfecto. Y creo que ese mensaje que dejaste es importantísimo porque si estamos limitados financieramente o tecnológicamente por la razón que sea, tampoco hay que ser el cirujano cowboy, ¿no? Yo me la aviento, ¿no? Yo sí puedo, porque hay que acordarnos que es en muchos casos la última oportunidad de ese paciente, entonces tampoco se trata de estar experimentando y si hay alguien que tenga más equipo, pues hablar con esa persona, pero bueno, ya lo dijimos, la oftalmología es una cirugía altamente tecnificada y tenemos que utilizarla y si no la tenemos al acceso, tratar de buscar o enviar a este paciente con alguien que pueda manejarlo adecuadamente. Me parece muy bueno el consejo, ¿no? Joaquín, ¿tú cómo manejas a estos pacientes? Quizás yo creo que ustedes ya no ven mucho a estos pacientes de cirugía de queratotomía radiada, pero probablemente de otro tipo de cirugías refractivas, ¿y cómo lo manejan ustedes, Joaquín? Pues mira, yo creo que, comentado también un poco para el tema de la gente joven, Pamela ha hecho una cosa absolutamente interesante, pero por contextualizarnos, tener en cuenta que prácticamente todas las técnicas de cirugía refractiva láser corneal lo que afectan a la cara anterior, solamente las queratotomías, las radiales para aplanar la córnea como tratamiento de la miopía afectaban a la cara posterior y también las hexagonales, no nos olvidemos de ellas, para tratar la hipermetropía hacían el efecto contrario. Como norma general, el resto de técnicas de cirugía refractiva láser corneal no afectan a la posterior. Esto es importante tenerlo, solo afectan a la anterior, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando vemos una técnica de cirugía refractiva láser miópica? Pues que el error suele ser hipermetrópico. Y al revés, en la cirugía láser refractiva hipermetrópica, ¿vale? El error posterior suele ser miópico. Yo creo que este aspecto debe de ser importante. Si quiere, por comentar algo acerca de la queratotomía, el cálculo de la queratotomía radial,
como bien ha dicho Pamela, se afecta a la cara posterior, ¿vale? Entonces, el cociente de Ultra, ¿vale? Que es el que hace el cociente entre la cara anterior y la posterior, se va a ver afectada infraestimando la queratotomía, cuando hacemos queratotomía radial, ¿vale? Pero en menor medida que un LASIK, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué fue lo primero que empezamos a ver en literatura? Pues lo que empezamos a ver en literatura como consecuencia de que la superficie anterior para medir la queratometría no era muy fiable, lo primero que nos venían a decir los primeros autores es que intentemos sustituir la SINCA por otras medidas como más centrales, ¿vale? Entonces, ahí es donde empezamos a encontrarnos mejoras en los resultados. Pero fíjate, las mejoras que se empiezan a publicar, Podbean venía a decir que en más menos 0,5 y después de queratotomía radial nos encontramos solo un 40% y un 75% en un más 1. Pero fíjate qué curioso, y volviendo a lo mismo. Curado publica que si utilizamos la barra Struca, subimos la más menos 0,5 a un 63%. Y Tumbull recientemente ha vuelto a publicar algo parecido, ¿no? La barra Struca comparada con otros estaría en un 76,6 cuando contamos con el histórico, ¿no? Con el histórico de los datos refractivos. Pero el problema que nos encontramos con este tipo de pacientes, bueno, es que tenemos solamente series de casos muy complicados, encontrarnos con cohortes muy grandes. Y entonces andamos un poco más ciegos. Pero vendría a ser un poco esto. O sea, si nos vamos a medidas muy centrales y con la barra Struca, probablemente mejoremos nuestros resultados. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y la queratotomía también incrementa la irregularidad de la córnea y entonces dificulta todavía más la decisión de usar un lente tórico, no usarlo, en qué medida no ponerlo. Absolutamente, Eduardo. Y no solamente las medidas, sino las refracciones. O sea, su refracción a un paciente con queratotomía radial incluso tiene variaciones, si me apuras, hasta circadianas en el mismo día, ¿sabes? O sea, es que estamos hablando de una técnica quirúrgica de un paciente muy inestable para poder hacer un resultado de excelencia como el que vamos buscando. Claro, Memo, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Pues ya creo que tanto Pamela como Joaquín han dicho más de lo que yo podría decir. Gracias a Dios, acá no tenemos tantos pacientes con queratotomía radiada. Yo vi muchos cuando estuve en México, pero pues eran más jóvenes. Y lo que sí, los puntos que han mencionado es la medición. En el uso de la calculadora de ASCAS, lo que sí es bien importante es no presumir o no suponer que si te pide un valor específico, que lo puedes intercambiar por otra máquina. Hay que siempre respetar la validación que se ha hecho a cada uno de los valores. Y, por ejemplo, se darán cuenta cuando empezamos a utilizar las diferentes calculadoras para hipermetropía, miopía o queratotomía radiada, que no necesariamente todas tienen los mismos requisitos de pruebas. Algunos te pedirán cierta medida topográfica con cierto equipo y otras con otro tipo de display. Entonces eso es muy importante. La otra cosa que hago con los de queratotomía radiada, generalmente el target lo dejo como en un -1 y no me asusto mucho si al mero principio está hipermetrópico el resultado, porque tienden las incisiones a veces a hidratarse un poco durante la cirugía, entonces hay que esperar un poco. Son los únicos puntos, pero yo pienso que aquí, por fortuna, no vemos tantos casos, por lo menos en mi zona.